le llevé fuera de Génesis y yo sé que usted estaba deseando ir al último versículo del capítulo 49. Génesis ha sido un libro que nos hemos deleitado, nos hemos paladeado. Yo tenía el plan de predicar solo los primeros 11 capítulos de Génesis, solo eso. Sin embargo, a petición de ustedes, hermanos renovados, fue que me seguí de frente porque ustedes fueron los que dijeron, pues ya estamos en Génesis, mejor nos seguimos. ¿Cuándo vamos a regresar? Y entonces ahora ya estamos en el capítulo 49 por la gracia del Señor y eso nos da a nosotros mucha satisfacción como iglesia el poder estudiar este primer libro de la palabra del Señor, una satisfacción que nuestra iglesia ha tenido al ver tantos y tantos pasajes tan bellos que generalmente no se predican. Usted tiene allí también una imagen que hace el recuento. Mire, el Señor nos ha puesto, hermanos y hermanas, súper talentosos, ¿verdad? Con el recuento de Génesis y usted lo puede seguir y puede solicitar incluso esa imagen. No sé si Alma Esther, que fue la diseñadora que la hizo, vaya a cobrar regalías, pues si se las cobra, pues le pagamos, ¿verdad? No le hace, pero una imagen bien bonita que resume todo este libro, así que no se pierda eso también. Ahí puede repasar la historia del Génesis hasta llegar a Egipto. Ya la tierra de Egipto, donde nos encontramos en el capítulo 49, la tierra de Gosén, a donde el pueblo, en este momento todavía familia, se había sentado allí. José los había llevado para salvarles la vida. Así que tómenlo en cuenta porque en ese contexto está, en ese lugar, en ese sitio, un lugar donde ellos podrían desarrollar la ganadería, la agricultura, asentarse bien, pues, como lo hacían desde tiempo remoto las civilizaciones. Y allí tiene en una tiendita a un hombre que ha sido el instrumento de Dios para continuar con sus propósitos. Este hombre es Jacob y está rodeado de sus hijos y ha estado hablando como padre que bendice a sus hijos para despedirse de ellos, pero también ha estado hablando como profeta en nombre de Dios a sus hijos para darles bendiciones y decirles cómo iba a ser el futuro. Nos queda solamente una tribu por la cual debemos pasar y está ahí en Génesis capítulo 49, versículo 27. Y es la tribu de Benjamín. Voy a sacarlo chavorruco en el espíritu, porque cuando le digo la tribu de Benjamín, no estoy hablando del grupo, estoy hablando de la tribu de Benjamín. Y quiero que por favor lea allí, algunos chavorrucos en el espíritu se identificaron conmigo y ya están sonriéndome. El capítulo 49, solo el versículo 27 dice así: Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Es un solo versículo, permítame leerlo otra vez. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos la bendición de alabar tu nombre. Señor, porque en realidad nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu. Por eso la iglesia no se puede cerrar, la iglesia no se puede acabar, porque la iglesia somos nosotros. Y es tu Santo Espíritu quien nos dirige y a donde quiera que vamos, allí llevamos, Señor, tu bendición. Eres el Dios omnipresente, pero aún donde vamos, Señor, tu presencia está en nosotros. Gracias, Padre, porque aún a través de esta prueba, de esta pandemia, nos permite ser iglesia en este momento desde nuestros lugares. Y anhelamos el día, Señor, en que va a haber una reunión, nos volveremos a ver, nos volveremos a abrazar, si tú así lo concedes, pero a la que me refiero, Señor, es cuando lleguemos a tu presencia todos. Y esa reunión nunca se va a acabar, y tu pueblo nunca se va a dispersar más. Y la alabanza no cesará, y el gozo y la alegría jamás se acabarán cuando estemos a tu lado. Gracias, Señor, por esto. Bendice, Señor, la meditación de tu palabra y que sean gratos los dichos de mi boca delante de ti. Amén.
¿Qué habilidades, hermanos? Esta semana, fíjense, pensando en este texto, sabiendo lo que íbamos a estudiar este día, le hice una pregunta a mi esposa. ¿Qué habilidades o virtudes de carácter son notorias en algunas familias de la iglesia? Bueno, hicimos un recuentito y estuvimos pensando en muchos, pero solamente le voy a dar algunos ejemplos. Pensamos en mi hermana Leti y mi hermana Monse y dijimos, las dos son mujeres muy trabajadoras y muy responsables. La verdad es que dijimos, sí, ellas tienen esa virtud muy característica. No digo que otros no, solamente pensamos en eso, en ellas. Por ejemplo, pensábamos en nuestra hermana Eva, tan buena que es para las manualidades, ¿verdad? Y su hijo Héctor, pues salió bueno para las manualidades. Y yo me sospecho que Avis y Marta también. El otro día Avis publicó que iba a hacer una gelatina de mosaico y no nos compartió. Ahí está el problema, que no nos dio chance de probar si tiene esa habilidad. Entonces, Avis, pues ahí te encargamos. Pensamos también, por ejemplo, fíjense, esas son habilidades o cosas de carácter. O una cuestión de carácter, por ejemplo, en mi hermana Rosario. Ya estoy yo también como Arturín, ¿verdad? Echándole flores a la suegra cada rato, ahí va otra. Como mi hermana Rosario, que junto con Sandra y con Dylan tienen una sangre ligerísima. Entonces ahí ve la cadenita, ¿verdad? Ahí ve la cadenita. Yo creo también que con ese ejemplo, Boris y Cami van a salir responsables, trabajadoras, como Leti, como Monse, también como Alex, no te sientas mal, Alex, también de ti van a sacar eso. Yo me supongo que allí que Santi, que Manuel, que las niñas de Marta también van a salir pues con mucha habilidad. ¿O qué tal la hermana Irma, Jackie y Lea? Serviciales, ¿no? Yo me imagino también que en unos años veremos a Lea bien movidas como son su abuelita y su mamá. Bueno, ya que le digo de tantos y tantos hermanos que el Señor les ha dado virtudes de carácter o habilidades y que se van notando generación a generación cómo son, bueno, para bien o para mal. Todas esas habilidades y esas cuestiones de carácter pueden utilizarse para bien o para mal. Ese es el título de esta mañana, para bien o para mal. Tenemos frente a nosotros la tribu de Benjamín en Génesis 49, 27, y es un texto, hermanos, que ya para estas alturas no nos debe distanciar, no nos debe sacudir el que se compare a uno de estos hombres con un animal, porque ya lo habíamos nosotros notado desde antes, ¿verdad? Ya había hablado, por ejemplo, de la tribu de Judá como un león, como una leona. Y ahí decimos, no, pues está padre el ejemplo. ¿A quién no le gustaría que lo comparen con un león, con una leona? Bueno, está bien. Pero, ¿qué le parece? Más adelantito, habla en el versículo 14, y sacar es un asno fuerte. Decíamos, no, pues ahí está feo que te digan asno o que te digan fuerte. Bueno, pero es que para estos tiempos el concepto del asno era un animal trabajador, así que era productivo. Entonces, bueno, allí está rescatando una virtud, no está denigrando a nadie. De la misma manera, vimos también que se habla de la serpiente que es Dan en el versículo 17. Entonces, bueno, pues ya va viendo que no está denigrando, sino que está resaltando alguna virtud. En el caso de la tribu de Benjamín, dice, Benjamín es lobo rapaz, el hijo de la alegría, aquel que había sido nombrado hijo de la tristeza y que por su madre Raquel, pero que Jacob dijo, no, ¿cómo crees? Pues mejor le ponemos hijo de la alegría. Entonces es el hijo de la alegría, Benjamín, el más pequeño de la familia, el más joven de todos, ¿verdad? Yo soy el Benjamín de mi familia y pues mis hermanos pueden tener, y mi hermana podrán tener muchos atributos, podrán tener muchas habilidades, pero no soy el más joven, así que yo les sigo ganando, eso se los repito cada que puedo. Ustedes estarán más guapos, más inteligentes, lo que quieran, yo soy más joven. Así era era uno más joven, del cual se dice es un lobo rapaz. ¿Qué cree? Que era una tribu muy pequeñita. La tribu de Benjamín era una tribu muy pequeña. De hecho, el Salmo 68, 24 dice, ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi rey, hacia el santuario. Versículos 25 al 27, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas, tocando panderos.
Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros del linaje de Israel. Escuche, allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndonos. Los príncipes de Judá con su grupo, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. El más joven, pero también de las tribus más pequeñas en cantidad. Ahora, esto de que era el más joven y eran pocos, y dice aquí que era Rafat, pues algunos de ustedes ya están pensando en una minoría con estas características, pero no tiene nada que ver aquí. Estos eran un lobo rapaz porque era una tribu fuerte, una tribu feroz y una tribu de guerreros. De hecho, el pastor Evis Carballosa dice, la tribu de Benjamín produjo guerreros y soldados muy capaces. Esta comparación de la tribu de Benjamín con un lobo y que se nos dice que es un lobo rapaz, es para hablar de que estos eran fuertes guerreros y de mucha habilidad para la pelea. El lugar que tenían ellos entre las tribus de Israel era ser, pues, los que eran buenos para los golpes. Mire, le voy a poner un ejemplo. En todo grupo de la secundaria hubo alguien de la tribu de Benjamín, ¿cierto o no? Era el que traía a todos intimidados, uno que era re bueno para los golpes, uno que era re bueno para el trompo, pues, para que me entiendan. Ese era su ministerio de los benjaminitas entre las tribus de Israel. Ahora, no se emocione, no diga haberlo dicho antes, ya encontré mi ministerio, yo siempre desde chiquillo fui. No, espérese, porque ese era otro momento. Dios los iba a utilizar para traer juicios sobre otras naciones y conquistar la tierra prometida. No se haga ilusiones de que ese todavía es ministerio. Entonces, ese era su lugar entre las tribus de Israel. Por eso, allí en el Salmo 68 dice, ellos van al frente de la procesión. Muy probablemente la Biblia MacArthur dice que quizá esto se refiere a una marcha triunfal, la descripción quizá de la celebración cuando el arca del pacto, un símbolo de la presencia de Dios, fue llevada al monte Sión. Fin de la cita de la Biblia MacArthur. Entonces, quizá más bien era esto. Ellos iban adelante porque ellos eran los guerreros. Si alguien salía a quererles impedir el paso, ellos le entraban al quite. Una tribu pequeña, de tamaño, pero de grandes nombres, de muchos grandes nombres. Si hablamos de los descendientes prominentes de cada tribu en la Biblia, las tribus de Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, se conoce uno que otro de ellos en el resto de la Biblia. Muy diferente el caso de Leví, el caso de la tribu de José con Efraín y Manasés, como sus representantes. La tribu de Judá, ¿qué decir? Pues de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesucristo y de esa misma tribu el rey David y por supuesto sus descendientes, José, María y algunos otros por allí. Pero ¿qué le parece la tribu de Benjamín? ¿Sabe cuántos descendientes prominentes hay en la Biblia de Benjamín? Alrededor de 100. 100 nombres de gente que resultó tener algún lugar particular e importante en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. Entonces, aunque pequeña y aunque del más joven, a través de su padre Israel, Dios le estaba diciendo a Benjamín que iba a tener un lugar preponderante en la historia de Israel. Yo me imagino, ¿verdad?, que Benjamín, bueno, tenía una diferencia considerable de edad con el resto de sus hermanos y a lo mejor desde chiquillo ya sacaba las uñas y era re bueno para los golpes. Yo no sé si sus hermanos decían, cálmate, te voy a echar a mi hermano el Benja. Y entonces ahí se aventaba porque, pues de él, ¿quién lo heredaron? Pues de él salieron todos sus descendientes que fueron prominentes. Por ejemplo, entre ellos le voy a decir Jehú. ¿Se acuerda del juez Jehú en Jueces capítulo 3? Aquel juez que fue con el rey Eglón de Moab, logró tener allí un tiempo con él y lo mató y se escapó y organizó la revuelta y así los judíos se quitaron de encima a los moabitas en el tiempo de Jehú. Bueno, si no te acuerdas de eso, vas a tener que ir a leer Jueces capítulo 3, porque yo se lo dije como en medio minuto, pero usted puede leer la historia completa allí. ¿Qué le parece otro benjaminita? Saúl.
el primer rey de Israel, ese fue benjaminita. Y dice que además era un gigantote que le sacaba de los hombros para arriba a todos. Y aún así se acobardó frente a Goliat. Bueno, ¿qué le parece Jonatán, el hijo del rey Saúl? Recuerda la ocasión, y si no recuerda, va a tener que ir después de este sermón, va a tener que ir allá al primer libro de Samuel, capítulo 14, donde Jonatán y su escudero, en tiempos que los filisteos eran el rival acérrimo de los judíos, se internaron allí en el campamento judío, pusieron en fuga todo un destacamento, porque entre los dos, ahora espérese, un detallito, los filisteos los tenían tan con el pie en el cuello que les habían confiscado todas las armas. Solamente le habían dejado tener espada y lanza a Saúl y a Jonatán, al rey y a su hijo. Pero aún así, Jonatán se lanza con su escudero y entre los dos matan a 20 filisteos, y esto siembra pánico entre todo el destacamento que tenían allí y los ponen en fuga. Así que, ¿eran buenos para la pelea o no? Hombre, pues eran bien bravos estos. Yo me supongo que allí entre la tribu de Benjamín no se organizaban torneos de fútbol, hermanos. Imagínense, se matan allí entre todos porque se suben las pasiones en el fútbol. Entonces yo me imagino que ahí estaban prohibidos los torneos de fútbol, eran re buenos para pelear. ¿Qué le parece otro benjaminita conocido? Abner, general del ejército de Saúl. Para llegar a general, pues se tiene que tener algo en la sangre, ¿no? Simplemente para ser militar, mis hermanos, pues yo soñaba con ser militar cuando mi papá nos llevaba a toda la familia, ¿verdad? Mi madre, mis hermanos y a mí nos llevaba allí al Zócalo y veíamos cuando quitaban la bandera a las 6 de la tarde. En aquellos tiempos nunca fuimos a ver cómo la ponían, hermanos, la ponen a las 6 de la mañana, entonces ni de chiste nos íbamos a levantar, pero sí la veíamos cuando la quitaban, y ahí yo soñaba con ser militar y salen ahí con sus tambores y todo, pero ya que uno se entera más de qué tan difícil y la disciplina y el rigor de la vida militar, dicen, no, como que eso no es para mí, yo mejor diseñador industrial haciendo dibujitos en un respirador. Para tener sangre de militar y para tener esos cargos tan pesados, pues se necesita cierto valor, fuerza, ¿verdad? Una mente muy fría para saber reaccionar bien y tomar decisiones buenas en situaciones de peligro. Ahora, aquí le va un ejemplo muy bonito de otro benjaminita. ¿Se acuerda de Mardoqueo? El nombre a lo mejor no le suena tanto, pero si le añado y su sobrina Esther dice, ya me acordé. Aquellos que el Señor utilizó para preservarle la vida al pueblo de Israel cuando ya estaban pensando exterminarlos, ¿verdad? Y el Señor utilizó a Mardoqueo y a Esther. Así que usted puede ver, ¿verdad? Que esta fue una tribu de gente muy valiente, muy brava. Le voy a ser sincero, y perdóneme el ejemplo, pero de niño yo veía una caricatura que se llamaba Scooby-Doo. Y ese perro tenía un sobrinito que se llamaba Scrappy-Doo. Y era bien bravo el perrito ese. Era una mirruñita, pero a todo mundo se le aventaba. Así se me figura que eran los benjaminitas. Bien poquitos, pero bravos como ellos solos. Ahora, algo que el Señor les dio como una virtud que aportaría para la fortaleza del pueblo de Israel, no siempre fue bien usado. El pastor James Montgomery Boyce dice en su comentario del Génesis, la fuerza mal dirigida es destructiva. El valor se convierte en arrogancia y la fortaleza en crueldad. Voy a dar un ejemplo de eso. Por favor, vaya al libro de Jueces, capítulo 19. Jueces, capítulo 19. Hace muchos años, en alguno de los lugares donde nos reuníamos en el garage. Algunos de ustedes ya estaban desde aquel entonces. Estábamos ahí en el garage y nuestro pastor Isaac nos dio estudios de jueces. Y recuerdo que era, ya sabe cómo es el pastor Isaac, que le echa tanta emoción y tanto entusiasmo, que era como ver una película, hermanos, y terminábamos
un párrafo de la escritura y decíamos, no puede ser, ya está, la otra semana vamos a ver qué sigue. Y a mí se me quedó muy grabado cómo nos enseñó en el capítulo 19 de Jueces las atrocidades que se ocurrieron en ese capítulo, y que además se me quedó muy grabado que el capítulo 19 de Génesis, ¿de qué habló? Acuérdese, tiene como 20 años que lo vimos, pero acuérdese de Génesis 19, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Y Jueces 19 tiene un relato así. Me voy a permitir leerlo y dándole algunos detallitos. Voy a hacer algunas pausas. Lo voy a leer un tanto rápido por cuestión de tiempo, porque aquí no nos vamos a sentar el resto del tiempo que tenemos, pero sí lo quiero que lo escuche. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, ya va mal la cosa. Ya va mal la cosa, porque el último capítulo y el último versículo del libro de Jueces dice lo siguiente: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. O sea, había una especie de anarquía, nadie obedecía ningún tipo de ley. Cada quien hacía lo que quería. Entonces el versículo 19 nos da ese preludio que ya empieza mal. Había un levita que residía en la parte más remota de la región montañosa de Efraín, el cual tomó para sí una concubina de Belén de Judá. Pero su concubina cometió adulterio contra él, y ella se fue de su lado a la casa de su padre en Belén de Judá, y estuvo allí por espacio de 4 meses. Su marido se levantó y fue tras ella para hablarle cariñosamente y hacerla volver, llevando consigo a su criado y un par de asnos. Y ella lo llevó dentro de la casa de su padre, y cuando el padre de la joven lo vio, se alegró de conocerlo. Y su suegro, el padre de la joven, lo retuvo y se quedó con él 3 días, y comieron, bebieron y se alojaron allí. Y al 4.º día se levantaron muy de mañana, y él se preparó para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: aliméntate con un bocado de pan y después os podéis ir. Se sentaron pues los dos y comieron y bebieron juntos, y el padre de la joven dijo al hombre: te ruego que te dignes pasar la noche y que se alegre tu corazón. El hombre se levantó para irse, pero su suegro insistió, de modo que pasó allí la noche otra vez. Y al 5.º día se levantó muy de mañana para irse, y el padre de la joven dijo: aliméntate, te ruego, y espera hasta la tarde. Y los dos comieron. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, el padre de la joven le dijo: he aquí ya ha declinado el día. Mire, hablando de suegros, era un suegro que quería un chorro a su yerno. Pues cómo no, si le había perdonado la vida a la hija, la podían haber matado. Ese era el castigo del adulterio. Pero la fue a seguir, le habló bonito, ¿verdad? La perdonó, le dijo: vámonos a la casa, mira, ya pasó todo, vámonos. Y el suegro pues está súper agradecido. No mataste a mi hija, entonces quédate aquí, quédate a comer, aquí cenamos. Y bueno, pues allí se quedan. Y el versículo 9 dice: cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, el padre de la joven le dijo: he aquí ya ha declinado el día, te ruego que pases la noche. Mira, el día llega a su fin. Pasa la noche aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano para vuestro viaje y te irás a tu casa. Pero el hombre no quiso pasar la noche. Quizá el suegro lo que quería era que ya se quedaran allí, ¿eh? Ya así, algo tendría de mexicano, que ya quería tener allá a la hija con el esposo y todo. Ya no te vayas, ya quédense aquí. El versículo 10 dice: pero el hombre no quiso pasar la noche, así que se levantó y partió, y fue hasta un lugar frente a Jebús, es decir, Jerusalén. Un segundo. Jerusalén todavía no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jebús, porque todavía no había sido conquistada por los judíos. Entonces eso es importante. Solamente es la referencia geográfica de por dónde andaban. Usted puede verlo allí en su mapa muy fácilmente, al final de su Biblia. Y estaba con él un par de asnos aparejados. También con él estaba su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús, el día casi había declinado, y el criado dijo a su señor: te ruego que vengas, nos desviemos y entremos en esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su señor le dijo: no nos desviaremos para entrar en la ciudad de extranjeros, que no son de los hijos de Israel, sino que iremos hasta Gibea. Entonces, váyase acordando de esto, porque este territorio en el que andan es de la tribu de Judá. Bueno, aquí estaban todavía los jebuseos, pero es por allí donde están. Y dicen: no, vamos a ir con extranjeros. ¿Qué te pasa? Vamos a entrar con extranjeros, vamos a ir con gente de la nuestra. Pues le va a salir caro esta decisión. Versículo 13
Y dijo a su criado, ven, acerquémonos a uno de estos lugares y pasaremos la noche en Gibeá o en Ramá. Así que pasaron de largo y siguieron su camino, y el sol se puso sobre ellos cerca de Gibeá, que pertenece a Benjamín, la tribu que estamos estudiando hoy. Y se desviaron allí para entrar y alojarse en Gibeá. Cuando entraron, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque nadie los llevó a su casa para pasar la noche. A ver, espéreme. ¿Cómo que nadie se los llevó? ¿Qué falta de empatía es eso? ¿Qué falta de misericordia, de compasión? Bueno, aquí va a añadir otros detallitos para que entienda por qué nadie. Entonces, he aquí un anciano venía de su trabajo del campo al anochecer, y el hombre era de la región montañosa de Efraín, y se alojaba en Gibeá, pero los hombres del lugar eran benjaminitas. El hecho de que eran benjaminitas, entonces, tiene que ver con que eran ariscos, fríos, egoístas, que veían a un forastero y en vez de recibirle como ordenaba la ley del Señor, dijeron, ay, que se quede, pues si pasa frío en la noche, ni modo, y si no ha comido, ni modo, y si sus animales no comen, no descansan, pues es su asunto. Y alzó sus ojos y vio al viajero en la plaza de la ciudad, y el anciano dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le dijo, estamos pasando de Belén de Judá a la parte más remota de la región montañosa de Efraín, pues soy de allí. Fui hasta Belén de Judá y ahora voy a mi casa, pero no hay quien me reciba en su casa. Sin embargo, tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para tu sierva y para el joven que está con tu siervo. No nos falta nada. Y el anciano dijo, paz sea contigo, permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche en la plaza. Y lo llevó a su casa y dio forraje a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, rodearon la casa y golpearon la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Bien sabía el anciano. Mire, es como si usted lo dejaran pasar la noche allí en la Alameda Central. No, sáquese quién se queda allí, pues cualquier cosa puede suceder. Él sabía cómo estaba la situación. Entonces se los lleva a su casa, y la gente, los hombres, se comportan como los hombres de Sodoma. ¿Se acuerdan cuando los ángeles vinieron a casa de Lot? ¿Qué les dijeron los sodomitas? Sácalos para que tengamos relaciones con ellos. Lo mismo le están diciendo aquí, saca ese para que tengamos relación con él. Note que no pidieron a la mujer, pidieron al varón. Y eso va a ser importante en lo que le voy a decir en un momento. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo, no, hermanos míos, no os portéis tan vilmente, pues como sodomitas, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometáis esta infamia. Aquí está mi hija virgen y la concubina de él. Permitidme que la saque para que abuséis de ella y hagáis con ella lo que queráis, pero no cometáis semejante infamia con este hombre. Mire, esas palabras no le ganaban el padre del año ni el anfitrión del año a este anciano. Pero lo que está diciendo es, ya de por sí es gravísimo el que ustedes se atrevan a abusar sexualmente de alguien, será peor porque van a estar comportándose como homosexuales. Y entonces les dice, mejor le saco a estas mujeres, a mi hija que es virgen y a su concubina. Pero los hombres no quisieron escucharle. Así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino, cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su señor, hasta que se hizo de día. Se comportaron como salvajes. ¿Quiénes? Los benjaminitas. Sí, la fortaleza se puede convertir en crueldad, el valor en arrogancia. Esta pobre mujer fue abusada sexualmente tantas veces que murió. Versículo 27, al levantarse el Señor por la mañana, abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral. Y él le dijo, levántate y vámonos, pero ella no respondió.
Entonces él la recogió y colocándola sobre el asno, el hombre se levantó y se fue a su casa. Cuando entró en su casa, tomó un cuchillo y tomando a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todos los que lo veían decían, nada como esto jamás ha sucedido, ni se ha visto desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto. Nosotros andábamos allá, ¿verdad? Andábamos en Génesis 49, hasta el día de hoy. Consideradlo, tomar consejo y hablar. Seguramente junto con alguno de estas partes del cuerpo de su mujer ya muerta, iba por allí algún recadito, esto fue lo sucedido. Y aquí está la prueba. Y entonces los hijos de Israel van a tomar consejo y se va a armar la primera guerra civil judía en Jueces capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Beerseba, incluyendo la tierra de Galaad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, tomaron su puesto en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 soldados de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y los hijos de Israel dijeron, decidnos cómo ocurrió esta maldad, y el levita les cuenta cómo estuvo la historia. Y hermanos, aquí es donde se ponen las cosas bien tensas porque suben 400,000 soldados de todas las tribus a pelear contra los benjaminitas. Me voy a brincar porque si no, no terminamos en este día, pero vaya por favor a Jueces 20, versículo 24. Entonces los hijos de Israel fueron contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y salió Benjamín, esta ya es la segunda ocasión, eso es lo que no le he dicho, y salió Benjamín contra ellos el segundo día y otra vez hizo caer 18,000 hombres de los hijos de Israel. Todos estos sacaban espada. En el versículo 21 dice que murieron 22,000 hombres de Israel. En 2 ocasiones diezmaron, literalmente, diezmaron al ejército de las 11 tribus que fueron contra los benjaminitas. Los benjaminitas mataron 40,000 hombres en apenas 2 batallas. Le digo que los benjaminitas eran bien bravos y eran bien fuertes para la guerra. Estos sabían pelear. En todo salón de secundaria ha habido un benjaminita y en una que otra iglesia hay uno o más. Entonces estos sabían pelear re bien. Bueno, el Señor estuvo con las tribus, las 11 tribus, y dice en el versículo 35, y el Señor hirió a Benjamín delante de Israel, de modo que los hijos de Israel destruyeron ese día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los que sacaban espada. ¿Sabe que los benjaminitas, entre sus habilidades, eran tan buenos para la guerra que, según el segundo libro de Crónicas, entre ellos tenían 700, es más, permítame ver aquí, dice que entre ellos tenían a 700 que podían, no es cierto, no es el segundo libro de Crónicas, perdónenme, mi referencia ya está mal en mi bosquejo. En el libro de Jueces, capítulo 20, versículo 16, de toda esta gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. O sea, sabían lanzar piedras como armas, ¿verdad? Y le daban a objetos pequeñísimos. Pero el Señor tuvo que ponerse del lado de los 11 tribus porque los benjaminitas eran tan bravos y tan buenos para la guerra que solo con la ayuda del Señor, como leí en el versículo 35, dice 25,100 hombres de Benjamín, todos los que sacaban espada murieron. Ahora siga leyendo porque no queda allí la matanza. Vea lo que dice el versículo 44 al 47 de Jueces 20, el recuento de los daños. Cayeron 18,000 hombres de Benjamín, todos ellos eran valientes guerreros. Y los demás se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, pero capturaron a 5,000 de ellos en los caminos y a los otros los persiguieron muy de cerca hasta Gidom y mataron a 2,000 de ellos. ¿Vea cuántos van? 18,000 más otros 7,000, son otros 25,000, más los que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Ya son 50,000 hombres de
Benjamín que murieron. Comparados con nosotros eran bien poquitos. Versículo 46, el total de los de Benjamín que cayeron aquel día fueron 25,000, que sacaban espada, todos ellos valientes guerreros. Vea que se les habla otra vez como buenos guerreros. Pero 600 hombres se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, y permanecieron en la peña de Rimón 4 meses. ¿Cuántos quedaron de la tribu de Benjamín? ¿Solo 600 varones? Me salté esa parte, pero usted puede ver la destrucción de sus ciudades y cómo mataron a hombres, mujeres, a todos los mataron. El versículo final habla de eso también, así como el ganado y todo lo que encontraron, también prendieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Así que una tribu casi terminó extinta de esta guerra civil. Por supuesto que se están lamentando en el capítulo 21 de Jueces, las demás tribus se lamentan, ¿por qué, oh Señor Dios de Israel, ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy una tribu de Israel. Bueno, no le hago más largo el recuento, pero en el versículo 12 van a buscar mujeres para que estos 600 vuelvan a reproducirse y no se pierda la tribu. Y dice Jueces 21:12, y hallaron entre los habitantes de Jabes Galaad a 400 doncellas que no se habían acostado con varón, y las llevaron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Estos que no habían ido a la guerra también resultaron muertos. Las únicas que fueron rescatadas fueron las mujeres vírgenes, que fueron llevadas como esposas para los benjaminitas que quedaron. Eran 600 hombres y 400 mujeres, así que por allí 200 han de haber quedado sin nada. Y con 400 parejas, esta tribu volvió a resurgir. Algo que Dios le había dado para bien a esta tribu y que lo habían utilizado para mal. De tal modo que cuando les pidieron las otras tribus que se arrepintieran, que restituyeran el daño y demás, dijeron no, y háganle como quieran. Y entonces hubo guerra civil y muchos fueron muertos, tanto de las 11 tribus como los de Benjamín. Casi 100,000 personas fueron muertas en esa guerra civil judía. Casi para finalizar el libro de Jueces, usted encuentra todo eso. Yo no diría, bueno, entonces, aquellas habilidades, aquellas virtudes, fortalezas de carácter que Dios nos ha dado, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, pueden ser usadas, como le dije, para bien o para mal. Como tantas otras cosas. Hay quien utiliza su celular para mucho mal, hay quien utiliza para mucho bien. Hay quien utiliza su computadora para mucho mal, y hay quien lo utiliza para mucho bien. Lo mismo es con las capacidades que Dios nos ha dado. Y a esta tribu que en Génesis 49:27 les fue dicho, van a ser fuertes. Y ellos debían proveer un brazo fuerte, una mano fuerte para Israel en las guerras y defenderse de sus enemigos y conquistar la tierra que Dios les había prometido, se terminaron volviendo en contra de sus hermanos. Bueno, permítame ahora mostrarle aquello que Dios dijo a Benjamín, pero bien usado. Un descendiente de Benjamín, que lo usó esta fortaleza para bien. ¿Sabe a quién me refiero? Bueno, ya le di varios ejemplos buenos, pero le voy a dar quizá el mejor de todos ellos. Dice Filipenses capítulo 3, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Desde que le di la cita, usted sabe que estoy hablando del apóstol Pablo. Él se identificó, yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. Romanos 11:1 también lo dice, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este era un benjaminita que el Señor utilizó para hacer mucho bien. Mucho bien. En el recuento de todos sus sufrimientos, usted se acuerda de cómo el apóstol Pablo padeció mucho por el evangelio. De hecho, así fue como inició su ministerio. ¿Se acuerda? Cuando el Señor
se presentó ante Ananías para decirle que le iba a mostrar a este hombre cuánto tendría que sufrir. Vea lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15, pero el Señor le dijo, ve porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Dios escogió a un benjaminita para mostrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de nuestro Señor y la salvación a las naciones, incluidos también nosotros, porque nos llegaron sus escritos. Aquí los tenemos. Recuerda los sufrimientos del apóstol Pablo registrados en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, pero tenemos este tesoro del evangelio en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestro cuerpo mortal. Dios se escogió un benjaminita, y en sus malos tiempos, y en sus tiempos sin Cristo, su valor lo enfocó a perseguir la iglesia, a acabar con los cristianos, era su propósito. Recuerda que así lo relató él en la epístola a los Gálatas. Ese era su deseo. Si por él hubiera sido, él hubiera acabado con todos los cristianos, porque era tan celoso de las tradiciones. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 13, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, de aniquilarlos. Un genocida con tal de defender aquello que él pensaba que estaba bien. Que vosotros habéis oído de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios. Escuchó esa desmedidamente. Y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Cómo no? Si era benjaminita, lo traía en la sangre. Pero luego lo tomó el Señor en el camino a Damasco. Por cierto, déjeme decirle, a Pablo, antes de conocerle con ese nombre, se le conoce como Saulo, Saulo de Tarso. Sin embargo, el nombre Saulo, en el idioma griego que está en el Nuevo Testamento, es en realidad el nombre Saúl. ¿Como quién? Pues como su antepasado, el rey Saúl. Así le pusieron. Este era su homónimo, pues, Saúl, Saúl de Tarso. Que bueno, lo conocemos como Saulo de Tarso, era Saúl de Tarso. Este era así, lo traía en la sangre. ¿Cómo habrá sido de difícil el ministerio que el Señor tenía preparado para el apóstol Pablo? Que usted recuerda lo que dice en Hechos capítulo 18. La situación para plantar una iglesia en Corinto era tan difícil, tan dura, que el Señor le tuvo que decir por medio de una visión en la noche, en Hechos 18:9 lo narra, le dijo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pues aún para un benjaminita las cosas estaban terribles en Corinto, de tal manera que el Señor tuvo que hablarle directamente y decirle, no temas. Más adelante, en el naufragio, en su camino a Roma, también el Señor le apareció para decirle en Hechos 27, un ángel enviado del Señor le dijo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Ahora, hermano, sería injusto, sería absurdo de mi parte no reconocer lo que el propio apóstol Pablo reconoció. Él nunca dijo, yo he servido al Señor y he viajado a pesar de todo lo que es pasado y soportado porque soy benjaminita. Nunca dijo eso. Todo lo contrario, él decía, bueno, aún mi origen lo tengo por basura, como ya leímos.
Y mire las palabras que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. ¿Cómo se refería a él? A su fortaleza. ¿De dónde venía su fortaleza? Primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 al 11. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, y ya le leí con qué fiereza y hasta qué grado quería perseguirlo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, que los apóstoles, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. No yo, sino la gracia de Dios en mí. A los colosenses, en Colosenses capítulo 1, les dijo algo similar, solamente con otras palabras. Acerca de su ministerio de predicación en Colosenses 1:28, a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo nunca dijo, bueno, es porque soy benjaminita, que aguanto más que los demás, o que hago. No. Él dijo, es por la gracia de Dios. Por supuesto, Dios utilizó las virtudes de su carácter y las enfocó ahora para la expansión del reino de Dios, la predicación del evangelio. Pero fue Dios. Y hermano mío, esa es la gran noticia de esta mañana. No depende de tu herencia familiar. No depende de aquello que has heredado como habilidad, como virtud de carácter, o ni siquiera como falla en tu carácter. Depende de la gracia de Dios. Tu utilidad para el reino de Dios depende de la gracia de Dios. Él utiliza nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras fortalezas para bien, nunca para mal. Y siempre, siempre, siempre es su gracia. Es su gracia. Pablo lo decía, qué buena noticia para nosotros, ¿no cree? Entonces yo no necesito ser Pablo. Yo no necesito parecerme en carácter a él ni a ningún otro. Al único es al Señor Jesucristo, pero la gracia del Señor es potente para utilizarme para su gloria, para su honra. Mire, él decía así, simple y sencillamente ha sido el poder de Dios. Voy a dar un último texto. Con esto ya empezamos a aterrizar el avión, a aterrizar el sermón. Dice la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Él es capaz de hacer mucho más a través del poder que actúa en nosotros. Él es capaz de lograr mucho más de lo que tú sueñas para la gloria del Señor por el poder que actúa en ti. Es su Santo Espíritu. Sí, Dios nos ha dado virtudes de carácter, habilidades heredadas de nuestros antepasados, pero es su gracia la que nos usa y es su poder el que nos transforma y lo utiliza para su bien. Qué gran mensaje para nosotros hoy, ¿no creen, mi hermano, mi hermana? Para que nos quitemos de pensar que, bueno, pues es que yo no soy así, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. El Señor te puede usar, seas como seas, Él te hizo así. Pero es que mi familia en otras generaciones fueron, ¿y qué? Tú no eres ellos. Y Dios te ha rescatado y te ha dado su Santo Espíritu y te quiere usar para su honra, para su gloria. Esa es la gran noticia que tenemos también en esta mañana. El Señor te quiere y te puede usar para su gloria. Entonces, déjeme pensar en lo siguiente. ¿Qué habilidades le ha dado el Señor a usted? ¿Qué habilidades ha puesto? ¿Qué virtudes de carácter tiene? ¿Cómo las ha usado el Señor para su gloria anteriormente? ¿Cómo las puede usar para su gloria hoy? Esas preguntas se las voy a dejar por allí para que las conteste en nuestros comentarios del video
allí escriba sus respuestas. ¿Cómo las puede usar el Señor para su gloria? ¿Cómo las ha usado en el pasado? ¿Qué habilidades tengo? ¿Por qué habilidades le debo dar gracias a Dios que recibí de mis antepasados? ¿Qué virtudes en mi carácter sé que el Espíritu de Dios hoy está usando, pero que también son parte de mi herencia familiar? Y gracias al Señor, porque me hizo así. Por ahí mencionamos una familia de sangre y dijera, bueno, pues gracias al Señor que me hizo así. ¿Y cómo lo puede Él utilizar? Para beneficio de otros, para bendición a otros. Esta tribu de Benjamín tenía una función muy particular dentro de las tribus de Israel. Ellos debían estar siempre encabezando la guerra porque ellos eran a los que Dios había capacitado de esa forma. Así como David escribió que el Señor capacitaba sus manos para la batalla, estaba con él con el arco. Bueno, así capacitó a los benjaminitas. ¿Con qué capacidades te ha nutrido el Señor para el servicio y para el beneficio, no solo de la iglesia, sino de los que hoy están alrededor tuyo? Allí en casa o cercanos a ti, si has seguido trabajando o si vas a regresar a trabajar el día de mañana en tu lugar de trabajo, bueno, pues entonces, ¿qué habilidades te ha dado el Señor? ¿De qué manera te ha formado? Porque esa es también la manera en que te quiere usar. Pero ahora con la guía y bajo la dirección y la capacitación de su Santo Espíritu. Dale gracias a Dios por eso. Y también pide que te siga usando más y más para que Él reciba la gloria que merece. La gloria que Él ha diseñado recibir por medio de ti. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por concedernos tener esta visión tan amplia, Señor,